Muy buenas noches, bienvenidos y sobre todo agradecer que estén acompañándonos en nuestro cierre de nuestro webinar organizado por la filial Araucanía, es nuestro término. Estamos realmente muy felices. Agradecer a aquellos que nos han acompañado durante estos 5 webinars, contando el que va a ser hoy día. Y bienvenido a aquellos que por primera vez se integran a nuestra plataforma y van a compartir con hoy día nuestra presentación. Para aquellos que no me conocen, soy la doctora Paulina Venegas, pediatra, presidente de esta filial de la Araucanía, y vamos a coordinar junto a mi colega pediatra, la doctora Daniela Primo, la parte de las preguntas al final de la presentación. Así que desde ya les digo que por favor las preguntas las pueden ir haciendo directo al chat. No van a haber preguntas a mano alzada, digamos, a viva voz. Estamos súper felices, para nosotros partió siendo un proyecto bien ambicioso y la verdad es que estamos orgullosos y felices. Sé que este webinar no va a ser menos que los anteriores. Hemos tenido en promedio 300 a 400 asistentes con temas excelentes y realmente estamos agradecidos de los docentes que nos han acompañado, de su gentileza, por su tiempo, por entregarnos su conocimiento, y esto totalmente de una manera desinteresada porque nuestra sociedad y ellos compartiendo con nosotros sigue siendo sin fines de lucro, solo con el objetivo de aportar conocimiento en pro de la salud, digamos, y del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy en nuestro quinto y último webinar nos acompaña, ya podríamos decir, un amigo de la casa, un amigo de la filial, porque ya nos ha ayudado en forma presencial en otros cursos. Nuestro expositor de hoy es el doctor Francisco Verdugo Miranda. Él es pediatra, especialista en medicina del deporte, es egresado de la Universidad de Chile, es presidente y director de la rama de Medicina del Deporte y Actividad Física de la Sociedad Chilena de Pediatría. Es miembro del Tribunal Nacional de Expertos de Dopaje de Chile y actualmente trabaja en la ciudad de Viña del Mar, en la clínica de la ciudad del Mar y Sport, que corresponde en el fondo al Centro de Medicina del Deporte. Hoy nos presenta el tema actividad física en tiempos de COVID-19. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Voy a conectar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman si es que se ve bien? Me imagino que sí. Si nadie alega. Sí, Francisco, se ve bien y se escucha bien. Súper bien. Muchas gracias por la invitación. Claro, con filial de Temuco ya llevamos varios años colaborando y con viajes muy entretenidos para allá en época en que se podía viajar sin ningún problema. Y así que agradezco y siempre feliz de que me vuelvan a llamar. Eso quiere decir que, aparte del afecto, también algo de provecho sacamos de todas estas reuniones. Yo creo que este tema es súper importante. La actividad física, bueno, sola se ha ido poniendo como uno de los factores protectores en el desarrollo, en todo el ciclo vital, tanto en lactantes, niños, adultos, tercera edad, etcétera. Ya el que hayamos estado encerrados tanto tiempo nos demostró todas nuestras carencias, ya tanto emocionales como físicas. Acá, por lo menos en Viña, cuando empezamos a poder salir a hacer deporte en la mañana, que hacían unos bloques de las 5 hasta las 9 que se podía, día de semana, era una locura. ¿Sí? Yo con mis hijos chicos nos levantamos, a las 6 de la mañana íbamos a jugar, porque ellos se levantan temprano de siempre, y las playas llenas, era como increíble, como solo nosotros nos dimos cuenta como sociedad que sí la actividad física nos aporta. Y ya todo este discurso que veníamos diciendo antes, así como tal cual el discurso que decimos que comer bien hace bien, claro, nosotros el discurso que teníamos de ser más activo hace bien, claro, era como muy en el aire, muy etéreo, y ahora yo creo que toda esta pandemia nos ha otorgado una buena oportunidad de, claro, de volver a repasar esto y volver a
a nosotros como profesionales que estamos en relación con niños, niñas y adolescentes que están en desarrollo, que están generando hábitos, volver a meter el dedito, volver a repasar la importancia de la integración en la familia de este hábito. Así que feliz de compartir. No tengo ningún conflicto de interés, salvo, bueno, que pertenezco a la SUCHIPE y a la rama de medicina del deporte. Y antes que nada quiero hacer la diferenciación que siempre la pongo como primera diapositiva, porque quiero clarificar uno de los grandes problemas que tenemos en Chile y el mundo, es el problema de la malnutrición por exceso, sobrepeso, obesidad, y eso lo tenemos súper claro que significa un riesgo de inflamación crónica y enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta. Pero quiero dejar súper claro y también recalcar que independiente de mi composición corporal y de si soy gordito o no, el ser inactivo por sí solo es un factor de riesgo que lleva al mismo fin. En el fondo, una persona que es sedentaria e inactiva tiene un proceso de inflamación crónica endotelial muy parecido al proceso que se produce por la obesidad, y lo que también va a llevar a enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta joven, como hemos visto ya, y sobre todo disminución de la calidad de vida y una muerte prematura, que eso es lo que queremos evitar en la generación que viene. Porque si bien es lo único que voy a hablar de la obesidad, a pesar de que se han intervenido a través de ONG, intervenciones públicas de Elegir Sano, o el nombre que le pongan a los programas que promocionan la nutrición y actividad física en los distintos gobiernos, y a pesar de proyectos particulares también que han propuesto cambios que hay para mejorar la condición física y composición corporal, vemos que a través del tiempo, si vemos desde el 2009 que empezó esta evaluación del estado nutricional por los CUNAEP, vemos que los malnutridos por exceso, que esos son los sobrepeso u obesos, que antes eran 42,6% en 2009, progresivamente han ido aumentando en el tiempo, ya actualmente en 2020 llegando al 54,1%. Eso quiere decir que ahora lo normal es encontrarse con un niño con exceso de peso. Y por el contrario, los niños que eran normales, que son el 49,6% de nuestra población infantil, ha ido disminuyendo hasta el 38,2%. Por lo tanto, todo lo que se ha intentado hacer claramente no está resultando. Por lo tanto, tenemos que empezar a buscar otro tipo de soluciones y otro tipo de factores que pueden ayudar a esta población. Lo malo, en el fondo, que es nuestra realidad en relación a la actividad física tampoco muestra muy buenos números. Lo que muestra la última encuesta de actividad física en niños entre 5 y 17 años, que no se había hecho nunca antes, es que los niños, a medida que van creciendo y desarrollándose, desde lactante hasta escolar y adolescente, el número de niños activos van disminuyendo a medida que van creciendo, y obviamente los inactivos van aumentando, llegando hasta casi el 60% de la población sobre 13 años. Y así vemos que en la encuesta de actividad física, en que la definición que se usa es los 60 minutos de actividad física de intensidad moderada o elevada al día, solo el 17% de nuestra población de nuestra población infantil logra ese mínimo para ser considerado activo. Por lo tanto, el 83,5% de nuestra población es considerada inactiva. Y eso no es un problema en Chile, el problema es a nivel global, con la llegada de la era digital, y en cuanto todo lo tenemos en nuestras manos, básicamente a través de los teléfonos, a través de los computadores, cada vez nos vamos moviendo menos y utilizamos menos nuestro cuerpo para nuestra vida cotidiana, en el fondo para ir a comprar, para cargar cajas, para movilizarme al trabajo, etc. Y lo que ha pasado con nuestra población es que si comparamos con los individuos que vivían en los años 60, las generaciones actuales tienen menos fuerza, menos capacidad aeróbica, menos coordinación,
menos potencia muscular, etc. Entonces, ha existido un deterioro progresivo de nuestro cuerpo a través del tiempo debido a nuestro nuevo estilo de vida. Y en la última revisión que se hizo, en relación a esta epidemia que estamos viviendo, en el fondo, porque ya teníamos malos números y ahora se nos viene este encierro obligado debido al COVID. Este es el análisis de los últimos estudios de COVID que se publicó, que resume el último año, y claro, muestra que en la población infantil y adolescente, a pesar de que ha aumentado las horas de sueño, que eran muy bajas antes, la calidad de ese sueño ha disminuido, como era de esperar. Como estábamos encerrados, tenemos mucho menos actividad física y juego organizado que antes, y también el uso de pantallas y el uso de redes sociales y el uso de artefactos con pantallas han aumentado en el tiempo, como era de esperar. Por lo tanto, cuando veamos las nuevas estadísticas en las próximas encuestas, lo más probable es que todos los números de condición física, uso de pantallas y calidad de sueño vayan aún peor que antes. Entonces, esta diapositiva yo la usaba cuando una vez me invitaban a una charla de cirugía bariátrica, y yo, claro, trataba de hacer la conexión entre el pediatra que vemos, estos niños que son obesos, que terminan siendo operados después en la adultez, y claro, nosotros lo que entregábamos era un paciente sedentario, con mal control motor, con sarcopenia, con dinapenia, con mala condición cardiorrespiratoria, y lo que más hincaba o daba importancia era que antes de la cirugía ya deberíamos tratar de cambiar todos estos factores, porque la cirugía no les va a cambiar el destino si es que siguen teniendo las mismas características. Lo más probable es que vuelvan a ser obesos otra vez, y dinapénicos, y etc. Pero, claro, ahora he preparado las charlas para distintos grupos de pacientes con oncología, con pacientes de enfermedades respiratorias, etc. Y en realidad, incluso en los controles sanos, ya estamos viendo esta realidad en la población actual. En el fondo, nuestros niños actualmente son sedentarios, tienen mal control motor, tienen poca capacidad de generar fuerza con sus músculos, tienen menor masa muscular, y tienen una mala condición respiratoria. Por lo tanto, este futuro que yo explicaba, claro, ya lo estamos viviendo ahora, y como vimos, ya sobre el 50% tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Y como les voy a mostrar, la capacidad de generar fuerza también ha caído sustanciosamente. Entonces, lamentablemente, claro, nuestra realidad actual es mala, triste, pero bueno, mirando el lado del vaso lleno, tenemos un gran trabajo y mucho desarrollo, y claro, con las medidas adecuadas, que es lo que podemos discutir después, podemos cambiar esta curva hacia algo más positivo. Y el gran problema que veo y que vemos nosotros como médicos del deporte, es que la población referente de nuestros niños, que son los adultos, nosotros, los que estamos a cargo de educarlos y de enseñarles hábitos de vida, tienen la misma condición. En el fondo, el 81% de nuestra población adulta es inactiva. Eso quiere decir que no hace los 150 minutos de actividad física a la semana, como lo define la OMS. Claro, y por más discurso que den los papás de que lo importante que es caminar, comer sano, etcétera, si los niños ven que el papá llega cansado a la casa, que llega a echarse al sillón, que prende la tele, que se toma su bebida gaseosa, obviamente el niño sigue el ejemplo de sus referentes, su papá, su abuelo, sus tíos, sus profesores, su cuerpo médico, cuerpo de salud, etcétera. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que empezar a hincar el diente, que es la generación referente de nuestros niños, y no tanto a través de la palabra, sino a través de ejemplos. Porque son los adultos que están a cargo, finalmente, los que definen el balance energético diario del niño. El adulto es el que debería definir el tiempo y la calidad y el uso de pantallas, la cantidad y calidad de actividad física que hace ese niño, qué es lo que come, cuántas horas duerme, etc. Todo está definido entonces por los adultos, que somos nosotros, que estamos a cargo. Porque, por ejemplo, cuando uno ve en el núcleo familiar qué tan importante es que la mamá sea activa, el
el niño o niña aumenta en 2 veces la probabilidad de que sea activo también. Cuando el papá es activo, la probabilidad de que ese hijo o hija sea activa también aumenta 3,5 veces, y cuando ambos padres son activos, aumenta casi 6 veces la probabilidad de que ese niño sea activo. Obviamente, si los papás son sedentarios, existe mucho más probabilidad de que ese niño sea sedentario. Por lo tanto, cuando uno intenta hacer estos cambios de hábitos, y en la consulta te llegan con el niñito que tiene problemas, ya sea de sobrepeso o de inactividad física o alguna enfermedad metabólica por el sedentarismo, claro, primero ver cuál es el entorno familiar y si, claro, y si uno busca una perspectiva más amplia, cuál es el entorno municipal, cuál es el entorno de la comunidad en la que está inserta, para ver cuáles son las herramientas para empezar a intervenir ese niño, porque no sacamos nada con decirle a este niño, no, tienes que hacer 60 minutos de actividad física, cuando en realidad no tiene área verde cerca, cuando en realidad no tiene papás que lo acompañen durante el día para hacer actividad física segura, etc. Entonces la intervención a la que deberíamos abocarnos es al menos en el núcleo familiar y no solo en el niño. ¿Vale? Y bueno, y después de todo este déficit de condición física al que nos vamos a enfrentar, ya nos estamos enfrentando desde antes de la pandemia, solo quiero destacar que son 2 características con las que deberíamos lidiar. Una es la capacidad cardiorrespiratoria, que es la capacidad aeróbica que todos tenemos muy bien definido como un parámetro de salud, mientras que mejor capacidad aeróbica tiene un individuo, metabólicamente y cardiovascularmente es mucho más sano. Pero siempre también es importante destacar la importancia de la fuerza del individuo, que es un parámetro independiente de protección cardiometabólica y vascular. ¿Vale? Históricamente se pensaba que el hecho de que un niño prepuber se pusiera a trabajar fuerza pudiese alterar las proporciones corporales, que pudiese quedar con los bracitos más cortos, o que pudiese retrasar la aparición de reglas, o que pudiese causar lesiones de cartílago de crecimiento, etc. Pero hace años, por lo menos 15 años, que ya esos mitos cayeron. De hecho, la Academia Americana de Pediatría, ya desde el 2010 o 2014, que recomienda por lo menos 3 veces a la semana ejercicios de fuerza muscular en los niños como parte de esta actividad física diaria que deberían hacer como protector. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza sí es indicado desde etapa de lactante hacia adelante, obviamente, según la etapa de desarrollo motor que tenga cada niño, pero sí debería empezar a trabajar fuerza de forma cotidiana. Porque si vemos, bueno, esta es una revisión sistemática y metaanálisis de la importancia de la fuerza como predictor de mortalidad de cualquier causa en adultos, ¿vale? Pero son 2 millones de hombres y mujeres que son sanos, y lo que se ve es que los individuos que logran mejor prensión manual, que es con un dinamómetro de mano, apretan mano, eso es todo, o con extensión de pierna, el quintil superior tiene un 33% menor de mortalidad que los más débiles del grupo. Y los que logran extensión de pierna, el quintil superior de generación de fuerza tiene un 14% menor de mortalidad. Por lo tanto, mientras más capacidad de generar fuerza muscular tiene un individuo adulto, en este caso, tiene menos mortalidad que el resto de los que son más débiles. Ahora, cuando se hace el mismo estudio con metaanálisis, con revisión sistemática y metaanálisis de los trabajos de la capacidad de generar fuerza como predictor de riesgo de mortalidad, en patología crónica, que esto es asma, paciente con insuficiencia renal crónica, en cáncer, etc., se ve el mismo patrón, como era de esperar. Los individuos que tienen alguna enfermedad crónica, pero pueden generar mejor fuerza muscular, tienen menos mortalidad y tienen mejor calidad de vida. Por lo tanto, en adultos ya se definió que la fuerza debería ser un biomarcador de envejecimiento y de mortalidad, y que debería ser evaluado en la consulta médica, como así te miden la presión arterial, deberían medirte fuerza para ver riesgo de mortalidad y de enfermedades crónicas. Ahora, ¿qué pasa? Esto es en adultos, entonces, ¿qué pasa con los niños? Hace poco se publicó también una revisión sistemática y metaanálisis en adolescentes y niños, y que muestra lo mismo. En el fondo, los niños y adolescentes que logran
mejor prensión manual, que esto con el dinamómetro de manos, que ya se lo voy a mostrar para que lo visualicen y lo retengan. Los individuos que logran generar más fuerza tienen mejor sensibilidad a la insulina, tienen mejor perfil lipídico, menor porcentaje de triglicéridos, menor sumatoria de pliegues cutáneos, un mejor riesgo score de riesgo cardiovascular, una mejor densidad mineral ósea y mejor índice de masa corporal. Que es como lógico pensar que mejor fuerza iba a traer un individuo que fuese más sano. Y ahora, cuando uno empieza a estudiar como más a niños menores, como por ejemplo preescolares, no existen metaanálisis en relación a la fuerza específicamente, pero sí este trabajo está bonito porque en el fondo recopila todos los trabajos que se han hecho en relación a la actividad física en preescolares, que no hay mucho publicado, y muestra que efectivamente el preescolar que tiene un mayor nivel de actividad física, existe evidencia, y es estadísticamente significativo, con una mejoría en salud ósea y salud metabólica en el niño, y si bien estadísticamente no era significativo, sí existe una fuerte tendencia hacia aquellos niños que son más activos, hablando de preescolares siempre, tienen una mejor función cognitiva y una mejor composición corporal. Entonces solo esto que era como para reforzar la importancia de la base de tener un buen fitness, ya sea cardiovascular como aeróbico, para el individuo que está en desarrollo y que pretendemos que sea un adulto sano. Entonces, ¿cómo deberíamos enfrentar ahora en el próximo control de los pacientes? Ya sea pediatra, sea médico general, sea kinesiólogo, sea profesor, y estoy reencontrándome con los alumnos antes de la clase, etc. Lo primero que nada quiero destacar y reforzar la idea que siempre se las he expresado cuando nos hemos juntado, es que la composición corporal es vital en este caso, en esta evaluación. Por lo tanto, el índice de masa corporal no me sirve. El índice de masa corporal solo me dice el peso del individuo en relación a su altura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá el individuo de la derecha, el adolescente, que probablemente pese muy poco, porque masa muscular debe tener muy poca, y si vemos un ataque de abdomen, probablemente tenga grasa visceral elevada, adivinando que este individuo es sedentario e inactivo. Claro, puede tener un índice de masa corporal que es normal, sin embargo, se va a comportar metabólicamente como si fuese obeso, por la infiltración de grasa visceral que va a tener. A diferencia de este otro individuo, que es un adolescente activo, probablemente con una masa muscular mayor a la del promedio, con un porcentaje de grasa corporal disminuido, pero sí, claro, si le da un índice de masa corporal, va a salir 26, 27 y va a clasificar como sobrepeso, pero claramente no lo puedo tratar como individuo con sobrepeso. ¿Vale? Entonces, por eso, solo destacar que el índice de masa corporal, en este caso, no va a ser de utilidad. Porque ya sabemos que la composición de ese peso es lo que va a importar. Si tiene mayor grasa o mayor masa muscular. Ya sabemos que la grasa se comporta como un órgano endocrino, sobre todo la grasa que es visceral es la que más proinflamatoria es, y libera estas adipoquinas que van a actuar en órganos a distancia, regulando la ingesta calórica, regulando el uso de glicógeno o de ácidos grasos como fuente energética principal, regulando la sensibilidad a la insulina, la fertilidad, el grado de inflamación epitelial, etc. Por lo tanto, en este caso, el exceso de grasa es lo que deberíamos evitar porque genera todas estas adipoquinas que van a ser proinflamatorias. Pero como ya sabemos también, el músculo, por el otro lado, viene a contrarrestar un poco, si bien no anula la actividad proinflamatoria de la grasa adiposa, o sea, de la masa adiposa, el músculo viene a contrarrestar con mioquinas que son antiinflamatorias, promueven la angiogénesis, mejoran la sensibilidad a la insulina y la función pancreática, mejora la densidad mineral ósea,
el uso de ácidos grasos como fuente energética, tiene defensa antitumoral, etc. Por lo tanto, si hay algún órgano que nosotros en estos momentos deberíamos promover para que no se siga perdiendo y para ir recuperándolo y optimizarlo en su porcentaje de composición corporal, ese tejido es el músculo. Eso es donde deberíamos nosotros hincar el pie, no tanto en que el individuo pierda grasa, sino que deberíamos recuperar la masa muscular. Porque esta imagen solo la pongo para que retengan cómo está funcionando el órgano, el músculo en un prepúber, porque el prepúber tiene la capacidad de generar mucho trabajo como un ultramaratonista. El músculo del niño funciona muy oxidativamente, utiliza más ácidos grasos que glicógeno muscular cuando trabaja a una intensidad moderada y de tiempo prolongado. Pensemos en una maratón, en una rodada de ciclismo de largo aliento. Porque lo que se ve es que cuando el adulto se vuelve ultramaratonista, empieza a generar mayor densidad de mitocondrias en el músculo, logra bajar el pH durante la actividad física mucho más rápido, tiene mayor capacidad de fibras tipo 1, tiene componentes enzimáticos que también hacen que el ATP se vaya recuperando más rápido para seguir funcionando, etc. Entonces, el músculo de un prepuber viene siendo como si está perfectamente preparado para ser un ultramaratonista. Eso solo para que tengan el dato nomás, como la imagen de cómo funciona el músculo infantil antes de que empiece la pubertad, porque durante el proceso de pubelar ya empieza a funcionar cada vez más parecido al músculo adulto y empiezan a diferenciarse las fibras tipo 2, etc. Bueno, entonces, lo que quería destacar es que el índice de masa corporal no me sirve. A mí lo que necesito saber es cómo está este porcentaje de masa grasa, masa muscular. Bueno, si podemos sacar masa ósea y agua, mejor todavía, pero normalmente tenemos límite de herramientas para estudiar a los niños, entonces al momento de hacer esta evaluación de composición corporal, buscando solamente mejorar el nivel de actividad física y alimentación saludable, podríamos utilizar entonces para ver esta composición o estimar composición y riesgo cardiometabólico es el perímetro abdominal, que funciona bastante sencillo y hay tablas nacionales sin ningún problema. El índice de cintura-estatura también anda bastante bien, si es mayor a 0,5 hay mayor riesgo. Podemos usar sumatoria de pliegues, que ahí, claro, ahí nos podemos complicar un poco porque no existen fórmulas, así como en el adulto, que tengan una buena correlación con el porcentaje de grasa corporal del niño. Por lo tanto, yo lo que recomiendo y lo que usamos, por lo menos en niños deportistas y de alto rendimiento, es utilizar solo la sumatoria de pliegues sin meterle fórmula de por medio y ver esa sumatoria, cómo va evolucionando el tiempo utilizando el mismo niño como control, ¿vale? Y si tenemos mejor recurso, claro, podemos usar un bioimpedanciómetro que también anda bastante bien con el mismo individuo como control, o DEXA, porque eso sería como el top de línea, ¿vale? Y lo que estamos buscando entonces va a ser, con eso disminuir el riesgo cardiometabólico y disminuir la mortalidad. Bueno, y entonces vemos más o menos porcentaje de grasa, ¿cierto? Componente graso del individuo, y cómo evaluamos la fuerza. Que repaso, porque me canso de reforzar la importancia de la fuerza, porque un niño que tiene la fuerza suficiente va a tener una base para tener habilidades motoras básicas, ya sea correr, ya sea saltar en un pie, ya sea colgarse del árbol, jalar una cuerda, y una vez que ese niño vaya adquiriendo esos componentes básicos, puede empezar a moverse y a lograr motricidad más fina y más compleja, como empezar a utilizar una raqueta, como lanzar un balón, como darse una vuelta a carnero y saltar, colgarse de argollas, manejar objetos en general. Por lo tanto, el niño que tiene un buen desarrollo de fuerza se va a sentir mucho más seguro en sus gestos deportivos o en sus gestos de juego. Por lo tanto, al sentirse más seguro en sus gestos de juego, va a sentir más placer al realizar esta actividad. Lo que pasa es que ahora nuestros niños son más torpes muchos, sobre todo los que
tienen más de 2 horas de pantalla al día, los que no salen a jugar y los que se quedan en la casa y no hacen deporte, son más torpes corporalmente y por lo tanto al verse enfrentados frente a cierto tipo de actividades y comprobar efectivamente que son más torpes o que no corren tan rápido como su par o como que al patear un balón no lo saben dominar bien, no lo pasan bien, se frustran, probablemente lo pueden molestar sus pares, por lo tanto no se va a volver a exponer a esa actividad física y ese niño, la próxima vez que lo inviten, no va a querer participar y se va a empezar a autoaislar de esa actividad y va a volver a sentarse o a la pantalla o a jugar en red, etcétera, porque el niño que no goza, que no siente placer por lo que está haciendo, probablemente no vuelva a hacer esa actividad. Bueno, por eso, fuerza, es donde quiero ir. Y bueno, esto es, bueno, como la joyita de la noche para mí, porque este año se presentaron las referencias nacionales de la fuerza de prevención de mano en niños chilenos entre 8 y 12 años, por lo tanto teniendo un dinamómetro de mano. Para hacer en las tablas utilizaron el izquierdo, que sale como 150.000 pesos, no es tan caro para centros médicos privados, el hospital debe ser más cacho, pero también es accesible, y es súper fácil de utilizar. Ahora, en el momento de hacer estas tablas, en las recomendaciones, dicen que quizás sea mejor utilizar este otro modelo, porque en manos que son más pequeñas es más fácil la aprehensión, entonces tendría menos tasa de error. ¿Vale? Pero de todas maneras, ambos sirven. Y son accesibles, como les digo, para equipos que trabajan en salud. Por lo tanto, ya deberíamos sumar este nuevo control en centros en donde, claro, nos estamos preocupando de forma integral de los niños, sobre todo en aquellos que estamos detectando riesgo cardiometabólico y pretendemos hacer alguna intervención al respecto. Bueno, y como evaluamos el fitness cardiorrespiratorio, eso va a depender absolutamente de qué herramientas tengamos, con qué equipo de profesionales tenemos, si tenemos kinesiólogo, nutricionista, psicólogo, profesor de educación física, etcétera, y el espacio físico que tengamos, en el fondo, si tenemos una cancha de baby, si tenemos el pasillo de la consulta, si tenemos escaleras, bueno, etcétera. Entonces, según los recursos que cada uno tenga, es el test que pudiese utilizar. Y ahí los refiero al AlphaFit, que es como el resumen de test que se pueden hacer en pediatría, que es de la Comunidad Europea, que está bastante completo y es de acceso libre. Vale, pero volviendo como a lo concreto, ¿qué actividades vamos a recomendar a nuestros niños y niñas y adolescentes, sobre todo en este periodo de encierro, de apertura y de vuelta a encerrarse, y de incertidumbre de los padres, de los colegios, etc.? Básicamente tenemos que, como les decía, buscar cuál es el juego o cuál es la actividad que el niño disfruta. Si el niño disfruta andar sobre ruedas, patines, skate, bicicleta, o si prefiere otra actividad que sea más grupal, que sea rugby, fútbol, vóley, que sea en agua, que sea en aire, va a depender mucho de la realidad, claro, social y de cuáles son los gustos personales. Entonces hay que buscar principalmente ser súper personalizado en el momento de orientar a qué actividad física hacer en el niño. Ahora, si vamos a trabajar con actividad física en general, lo que más va a hacer un niño cuando uno lo suelta en la plaza es jugar a multitareas. En el fondo va a jugar a la escondida, va a jugar al tirar la cuerda, va a jugar al pillarse, y básicamente es un HIIT, que es alta intensidad a intervalos, ¿vale? Entonces lo que se recomendaría para tener a este grupo de niños estimulado permanentemente, y que lo estén disfrutando y que lo estén pasando bien, y que se sientan en un lugar en donde relacionen la actividad con el placer, es hacer una una actividad con muchos desafíos, ya sea de equilibrio, de fuerza, de coordinación, de sensibilidad, etc. ¿Vale? Y no
exponer a los niños a actividades que no están preparados. Por lo menos en Santiago se ve mucho en papás que están iniciándose o ya están pasando a deportes de, de, de endurance, en el fondo, que son, no sé, pues la maratón, la triatlón, la ultramaratón o cross country, etcétera. Claro, y los papás, como tienen que estar entrenando muchas horas en la semana, empiezan a llevar a los hijos al entrenamiento, claro, y los meten a deportes que no necesariamente ellos disfrutan. Por ejemplo, esta es una carrera de 2K y 5K que se hizo en Chicureo hace unos años. Claro, esta niña, por ejemplo, de la derecha, no lo pasó bien, probablemente, y lo más probable es que no lo quiera volver a repetir. Entonces ya perdimos una oportunidad en ella de estimular la actividad física como una actividad placentera y saludable. Entonces, busquemos básicamente el gusto personal de cada niño, ¿ya? Y lo otro, dentro de lo que estamos buscando también como actividad en esta consejería, es asumir que, como vimos al principio, más del 50% de nuestros niños van a tener sobrepeso u obesidad. Y el niño que tiene sobrepeso u obesidad, objetivamente tiene problemas biomecánicos de movimiento. En el fondo, el tener esta mochila inerte encima, sobre un esqueleto que es inmaduro y no está preparado para sostener todo ese peso, efectivamente funciona distinto. Pues tiene un área de sustentación de la marcha mayor, tiene un arco plantar que cae y utiliza otros puntos de presión en el pie. Por lo tanto, el dolor de tobillo es más frecuente, el dolor de rodilla es más frecuente, el dolor lumbar es más frecuente. Lo que hace es que, claro, provoquen disconfort al momento de hacer la actividad física, lo que hace que evite hacer actividad física y aumenta el peso y vuelve ese círculo vicioso del sedentarismo. Por lo tanto, cuando estamos frente a pacientes obesos, aparte de ver, claro, cuáles son los gustos propios, primero recomiendo que utilicen actividades físicas en que no tenga que sostener su propio peso, sobre todo que no tenga que hacer cargas axiales muy frecuentes. Entonces, los deportes de ruedas andan muy bien, bicicleta, patinaje o lo que sea, y sobre todo los deportes sobre agua. Natación, como inicio de una actividad en paciente obeso, es muy bueno porque una vez que ya agarre mayor seguridad, mejor capacidad cardiorrespiratoria, ya podemos luego sacarlo de la piscina y empezar a hacer algún tipo de otra actividad. Y bueno, y en nuestra situación actual, bueno, ahora estamos saliendo del encierro, menos mal, pero no sabemos si vamos a volver pronto. ¿Cómo estimulamos la actividad física dentro del hogar? Vuelvo al concepto inicial, que el cambio, independiente de cuál queramos hacer, tenemos que trabajarlo con la familia completa. Entonces, ojalá, de todas maneras, lograr que los papás se involucren en esta intervención. ¿Ya? Como actividades que mejoran el gasto energético diario y mejoran la capacidad cardiorrespiratoria, la actividad física cotidiana es súper importante. Normalmente es mirada menos, pero eso es lo bueno, porque el caminar más, caminar 5 cuadras más, que dicen, qué lata, o ir al supermercado caminando y traer las bolsas cargando, o limpiar el auto, o no usar el ascensor y subir la escalera, etc. Para el niño resulta no ser desafiante, no es una actividad que se le está imponiendo, sino que si ve que el adulto lo hace, bueno, el niño va a tener que acompañar, y al no ser desafiante se puede volver a repetir en todos los días. Así, por ejemplo, ir al colegio caminando 7 cuadras, se puede hacer, estacionar antes y caminar, o si pueden ir en bicicleta, si la vía es segura y tienen bicicleta, claro, sería óptimo, porque todas estas actividades que, si bien en el día no significa un gran gasto energético ni un gran cambio de intensidad de los METs de uso diario ni frecuencia cardíaca, claro, si vais sumando día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, ya metiste el cambio de hábito en relación a tu corporalidad, al uso de tu cuerpo como parte de tu vida cotidiana. Por lo tanto va a ser mucho más probable que si después queremos pasarlo a algún otro tipo de actividad más intensa, lo puede hacer. A diferencia del niño que todos los días lo llevan en el auto a la escuela, o que
todos los días va a comprar sushi con el papá en el auto y llegan al estacionamiento lo más cercano posible al restaurante, etc. Entonces, el promover la actividad física cotidiana no es banal, siempre hay que incentivarla. Bueno, y un hallazgo que ya se venía viendo desde antes de la pandemia, pero sí que se ha visto ahora, y esta revisión sistemática lo saqué de un trabajo que hicimos con el PINDA, que es de paciente oncológico, en que, claro, ellos ya venían encerrados desde mucho antes, porque como tienen problemas de inmunidad, muchas veces no pueden ir a los hospitales, o viven lejos de los hospitales de referencia oncológico. Y sí hay programas de reinserción de actividad física, porque se ha visto que los niños que son más activos durante el tratamiento o luego de la sobrevida a un cáncer en edad pediátrica, mientras mejor capacidad aeróbica y mientras mejor capacidad de fuerza tengan, tienen mejor tolerancia a la quimio y tienen mejor calidad de vida posterior, cosa que ya vimos antes que es así. Entonces ya se arman grupos que se conectan a través de dispositivos, ya puede ser aplicaciones móviles o estos relojes que son inteligentes, entonces desde una base que puede ser el profesor, por ejemplo, el entrenador, el kinesiólogo desde el origen en el hospital, puede ver qué frecuencias cardíacas logró durante la actividad, puede mandar mensajes para recordar que tenemos tal actividad mañana en la mañana, que no olvide faltar, etc. En el fondo, logra a distancia tener esta comunicación directa con el niño, niña o adolescente, por lo tanto el estímulo resulta mucho mayor. Así que el uso de dispositivos en este caso sí nos ayuda mucho como estímulo y como monitoreo en actividad física a distancia en niños que están encerrados en casa. No se pueden juntar. Cosa que no es ahora, pero no sabemos si va a volver. Y lo otro, que a mí no me gusta mucho nombrarlo, pero asumiendo que podemos volver a estar encerrados, yo siempre voy a promover la sociabilización de los niños y la actividad al aire libre y el contacto con la naturaleza. Eso quiero dejarlo súper claro, ¿ya? Pero cuando comparamos los juegos normales, cotidianos de una plaza de juegos con juegos de plataforma, que son de actividad física en plataforma, sobre todo aquellos que son los de baile y los de boxeo, cuando uno analiza las frecuencias cardíacas, los metros gastados, el consumo de oxígeno, se parece mucho a un juego libre, al aire libre, ¿ya? No así los juegos del tenis o el bowling, que no logra frecuencia cardíaca muy alta. Los que se parecen mucho más a los juegos libres son los juegos de baile y los de boxeo, como dato. No sé qué hacer con esa información. Pero es así. Y cuando se hace, se publicó este año, en relación a los niños que estaban encerrados en casa, comparando los beneficios de los Extra Games, que se llaman, que son estos juegos de actividad física en consola, y se vio que en relación al fitness, claro, mejoran el gasto energético, mejoran el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca, y lograría niveles de actividad física que sacarían al niño de la inactividad. Por lo tanto, pasaría a ser un niño que es activo dentro de su casa, ¿ya? Y en relación a la salud mental, se ve que, claro, como el juego en sí no lo expone a grupo de pares o a críticas externas, también mejora la autoestima, mejora la autoeficacia, tiene una mucho mayor motivación intrínseca. En el fondo, el niño quiere volver a hacerlo porque lo pasa bien, como ya tiene como la pantalla lamentablemente de su amiga, el volver a enfrentarse a ella no es ningún rollo para él. De hecho, le gusta volver porque sienten placer al respecto y genera bienestar psicológico. Por lo tanto, en esta revisión claro, también aparece que los Exercise Games pudiesen en periodo de encierro ser una buena alternativa como para lograr que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a ser activos. Y lo que viene ahora, claro, son también juegos dentro de tu casa, pero que son de realidad virtual, en que, claro, el precio aún es más inaccesible todavía, pero claramente de aquí a 5 años van a estar en todos los hogares, que son estos cascos que se ponen, y claro, y el niño se transforma en un personaje
que tiene características que él desea en un mundo que no existe, pero que él también puede elegir qué mundo es, y cuando uno ve los niveles de frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno que se logran con estos juegos, sí que son iguales a los juegos en outdoors, en plaza, en parques, en deportes, etc. De hecho, logran mejor frecuencia cardíaca y mayores cantidades de METs que los juegos de pantalla de consola que le había comentado antes. Entonces, sobre todo se está utilizando mucho en pacientes que tienen parálisis cerebral y que no pueden hacer mucha actividad afuera. En realidad virtual está siendo una herramienta muy útil aumentar la frecuencia cardíaca y lograr que los niños sean más activos bajo techo. ¿Ya? Así que es una alternativa frente al encierro. Bueno, y para ir cerrando entonces, independiente que frente a qué tipo de niño estemos y qué familia estemos, el éxito de la intervención del niño, tenemos que tener súper claro que el objetivo principal y básico, primero es lograr adherencia, es lograr que el niño siga haciendo la actividad que nosotros estamos proponiendo. Ya no sacamos nada con que dure 1 mes, 2 meses la intervención y después lo dejemos solo y el niño vuelva a su actividad basal y va a pasar lo que pasa en todos los programas de intervención, que cuando se comparan los resultados al año o a los 2 años, ya es como si nada hubiese pasado y esa plata se perdió. Esa plata y esa energía se perdió. Por lo tanto, buscar adherencia, antes que nada. Buscar las preferencias personales, ver el gusto de cada niño y buscar qué es lo que le genera placer para que el niño vuelva a hacerlo. Aumentar, como les decía, la importancia de aumentar la actividad física diaria como una herramienta que es útil, sobre todo cuando se mantiene en el tiempo. Siempre seguir promoviendo la disminución del tiempo sedentario y el menor uso de pantallas posible. Recordar que las recomendaciones son menos de 2 horas al día en mayores de 5 años. Menores de 3 años en menores de 3 años es 0 las recomendaciones. Ojalá no vieran pantallas cuando más chicos, porque deberían estar jugando con su cuerpo permanentemente. Siempre involucrar a la familia y el colegio y ojalá a la comunidad. Mientras más adultos involucrados haya en la intervención, más probabilidad de éxito se va a tener. Y el apoyarse en tecnología también viene siendo una buena herramienta, no tenerlas como el gran enemigo, sino que también podemos utilizarlas a nuestro favor. ¿Vale? Bueno, y le pongo este logo del Seamos Activos, o cada movimiento cuenta, que es como el último slogan de la OMS para fomentar la actividad física. Es que claro, como se ha visto que el nivel de inactividad y sedentarismo en nuestra población, en general adultos y niños, es tal, ya el levantarse de la silla vale. Ya se ha visto que el lograr que los individuos cada 15 minutos se levanten, se estiren y se vuelvan a sentar, ya mejora la irrigación de las extremidades inferiores y disminuye el daño endotelial, por ejemplo. Entonces, ya estamos tan mal que cada movimiento vale. Así que sigamos insistiendo en nuestra población, en nuestros niños, niñas y adolescentes. Tratemos de inculcar el tema, tratemos, como digo, la población está sensibilizada con su cuerpo, con el utilizar sus músculos, sus pulmones, así que sigamos estimulándolo y bueno, y nosotros como profesionales, nosotros como adultos, nosotros como personas también deberíamos seguir manteniéndonos activos dentro de lo posible. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Bueno, le damos las gracias al doctor Verdugo, de verdad, muy interesante la charla, muy actual y muy atingente. Tenemos hartas inquietudes, hartas felicitaciones, doctor, por su exposición, y le voy a partir con algunas preguntas. La primera dice, ¿qué tipo de ejercicios serían ideales para realizar a modo de inicio en adolescentes que presentan una obesidad importante? Bueno, como les comenté, primero es ver qué niño o niña o adolescente tenemos enfrente. Si es alguien que nunca ha hecho algo y tiene problemas de obesidad, claro, tenemos que partir desde lo más básico con
con que se levante, con que salga de la pantalla y logre caminar más. La actividad física cotidiana debería de todas maneras ser inculcada. Buscar la forma de que el niño, por ejemplo, camine 5 o 10 cuadras diarias para ir al colegio, por ejemplo, así que estamos en un lugar seguro. Ese es el gran rollo que tenemos, que la creación de nuestra sociedad chilena, por lo menos, y con los entornos que tenemos para nuestros niños, no son ideales para realizar actividad física. Entonces, hablando en lo ideal, sería, claro, que caminara al colegio, que se movilizara activamente, ya sea en bicicleta, en patín o lo que sea, hacia el colegio. Y si vamos a indicar alguna actividad específica, deberíamos buscar qué es lo que le gusta, si le gusta el baile, si le gusta artes marciales, si le gusta natación, el balón, etc. Que inicie esa actividad, ojalá, con pares que también tengan el mismo problema, ojalá que también sean obesos. Entonces, si nosotros como personal de salud estamos programando una intervención, ojalá juntemos un grupo de iguales con el mismo riesgo, el mismo problema, el mismo déficit en el fondo, y lo intervenimos todo en grupo, porque si combinamos niños que son obesos con niños que son normales, los normales, como van a tener mucho mejor rendimiento, aquellos que tienen el desmedro en su condición, claro, van a querer salir de ahí, no sé, van a querer exponer a eso. Entonces, eso recomendaría. Actividad cotidiana, buscar la actividad que le guste, y ojalá que sea una actividad con otros niños o niñas que sean también obesos. Que sean pares. Sí. Surgen varias preguntas y aquí hay una que apunta al horario. Dice, ¿qué horario es el más recomendado para que un niño o adolescente realice actividad física? ¿Mañana o tarde? ¿Qué conviene que sea antes o después de las comidas? Si tiene algún efecto el horario en el resultado de esta actividad física. Mira, en la actualidad da lo mismo, el horario que se pueda, ¿ya? Pensando en deporte, yo me imagino que están usando actividad física como sinónimo de deporte, porque actividad física, el levantarme y cepillarme los dientes ya clasifica como actividad física, o bajar la escalera, si vivo en un edificio, es actividad física. Pensando en deporte, en el fondo, o actividad física programada, o con objetivos, me imagino que allá va la pregunta. Y no hay beneficio específico si yo hago deporte matinal o vespertino, o si lo hago en ayuna o lo hago postprandial. No hay cambios en el rendimiento, ni en si quemo más grasa, o si utilizo más glicógeno, o si rindo más o rindo menos. En realidad no hay mayor diferencia. Entonces tendríamos que buscar el horario que más le acomode y que más le guste. Lo que sí, hay que tener ojo con las actividades que son después de las 6 de la tarde, porque hay muchos niños que son más sensibles a la actividad física de alta intensidad, y liberan, en el fondo, la liberación de adrenalina y noradrenalina durante la actividad física pudiese alterar la inducción de sueño después. Entonces, niños que hacen, por ejemplo, que entrenan, van al fútbol a las 7 de la tarde y a las 9 se están yendo recién a la casa, a comer y a bañarse, hay muchos de ellos que tienen problemas después para quedarse dormidos porque quedan prendidos, quedan como muy arriba. Más ocupan pantalla. Claro, pues, entonces hay que tener ojo con eso. No todos les pasa, porque muchos con la actividad física, después de eso quedan tan cansados que dicen que se relajan y que duermen como un lirón. Claro, hay un porcentaje de cerca del 30% que son sensibles en cuanto a la inducción de sueño, y niños que van a quedar mucho tiempo de latencia para volver a quedarse dormidos. Entonces, esos niños deberíamos indicarles actividad física más temprano. Paulina, no sé qué. Sí, aquí estoy. Pancho, continúo contigo. Aquí hay otra pregunta, dice, con el uso de las cámaras, hay niños que son introvertidos y vergonzosos y que no les gusta entonces salir a realizar ejercicios al aire libre. En este caso, ¿qué tipo de ejercicio se podría recomendar para que realice en el hogar? Miren, va a depender de la edad. Como les decía, si tenemos esta consola de juegos, pudiésemos utilizar la consola de juegos para lograr que se muevan algo. Pero
que va a ser difícil hacer una intervención o decirle, oh, haz 100 abdominales al día, porque claro, no tenemos la noción de cuál es su técnica para hacer el abdominal, o cuando vamos a tener poco control, o si le decimos, no sé, pues levanta 3 tarros de Milo con arena, claro, no vamos a ver cómo, por darte un ejemplo, así como burdo, o si hay muchos niños, por lo menos en Santiago, que los papás tienen capacidad de tener un gimnasio en la casa, o esta elíptica, o tienen mancuerna, etc. El gran riesgo que tenemos como en la autogestión de la casa, sobre todo en adolescentes, es la lesión de tendones y lesión de inserción ósea, en el fondo, que hacen epifisiolisis, ¿ya? Porque se cargan mucho, porque claro, se creen fuertes y empiezan a aumentar carga sin tener una noción de que esto es progresivo. Entonces no recomendaría el uso de instrumental de gimnasio. Sí, de todas maneras recomendaría el uso del propio cuerpo, ya sea sentadilla, ya sea flexiones de brazos, ya sea pull-ups para colgarse, trote, utilizar el propio cuerpo. Y sí, claro, si insisten en utilizar implementos, podemos utilizar elásticos de resistencia. No sé si los conocen, que son de distintos colores, que se usan mucho en kinesiología. Claro, también venden sets de elástico con todos los colores, y podemos ir a medida que el niño logra hacer los movimientos y lograr 12, 15 repeticiones con un color, pasar al otro que tiene mayor resistencia, y así, etc. Pero en todos esos casos hay que hacer un seguimiento como súper de cerca. Sí. No es como, ay, que te veo en 2 meses más, sino que es como casi semanal o bisemanalmente. Entonces, para eso es lo mejor, ojalá meterlo en alguna actividad programática del colegio o de la municipalidad cercana, etc. Siguiendo un poco y uniéndolo a esta pregunta, si todavía se mantiene un poco en cierto sector el encierro, o volviéramos, porque ahora hay más liberación, pero tuviésemos que mantener más el ejercicio en casa y no tenemos la oportunidad de salir mucho afuera, y no están las condiciones económicas de tener, qué sé yo, consolas, así como tú decías, los Excel Game, todo esto más moderno, ¿hay alguna página o link que tú puedas recomendar que se haya visto que es efectiva, que el niño se pueda enfrentar simplemente al computador o a su tablet y que pueda hacer algún tipo de ejercicio, así como los adultos de repente, yo misma, no sé, pues me metí a alguna página donde están haciendo alguna zumba, algún pilates, pero que sea atractivo para el niño, que el niño pueda seguir esta página, ¿me entiendes? Sin tener un aparato de consola. O sea, pensando que podemos tener un niño sin la tutela del adulto, pensando de 12 años para adelante, sí, pues hay varias aplicaciones. La que más me gusta a mí se llama 7, Okay. que es de entrenamiento funcional. Y básicamente es como aparece la técnica del ejercicio y el número de repeticiones. Y va cambiando, te pone música, y va cambiando después a otro tipo de ejercicio, y todos los días te va cambiando los grupos musculares con los que vais trabajando. Yeah. Y lo bueno que tiene es que no te dice cuánto hacer, sino que es hasta que ya estáis cansados, tú solo paráis. Yeah. Y después seguís con el ejercicio que viene. Y en el caso de, porque tú eres el más grande, en el caso de los que son más chicos, llamemos etapa más preescolar o más pequeños, que están en la casa, que no han podido volver al jardín, o por alguna razón todavía no vuelven en forma presencial a primero, segundo, básico, y que están en la casa, imagínate la mamá haciendo las cosas, etcétera, y necesita el niño que haga ejercicio, que se mueva, y lo vamos a tener, en vez de estarlo viendo, que lo tienen con la tele prendida viendo los monitos, que haga alguna actividad física. Nuevamente, ¿alguna página más para infantil? Ahí el Chile Actívate tiene página con ejercicios recomendados. Ya. Perdón, Chile Crece Contigo, perdón. Chile Crece Contigo. Y el Chile Actívate, que está participando mucho la UFRO ahí, siempre se me olvida el nombre, bueno. Pero un grupo de investigación bastante avanzado de actividad física en niños. En la página de Chile Actívate también tiene como actividad física, pero básicamente de baile. Ok. Yeah. Hacen link con grupos infantiles que te hacen bailar, moverte, etc. Eso. Sí. La última pregunta le voy a dar luego el pase nuevo a Daniela.
por esto los ejercicios y el deporte sea, o sea, específicamente lo que es el colegio, ya ahora que muchos han regresado, el uso o qué recomendación hace sobre todo la Sociedad Chilena de Pediatría y los grupos a los que tú participas con respecto al uso de mascarilla en algunos deportes, o qué pasa, te pongo el ejemplo, voleibol, se abrazan, se tocan, se gritan encima, ¿qué pasa con el uso de la mascarilla? Sí, una súper buena pregunta, porque no hay consenso al respecto, ¿ya? Inicialmente, claro, cuando recién partimos la pandemia, hicimos unas recomendaciones en cuanto a la actividad física de la SOCHIPE, con la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, etcétera, que hablaba de 5 metros de distancia. Depende si era lineal, depende del tipo de trabajo que hiciera, la intensidad, etcétera. Pero ahora ya, claro, todos hemos ido aprendiendo de la pandemia, y en relación a los deportes, bueno, no hay nada formal. En Europa y Estados Unidos, que son los que más estructurados son, no como en Latinoamérica, que aquí cada uno hace lo que quiere, pero allá como son todos mucho más normados, cada federación define el uso de mascarilla. Pero básicamente, para hacer actividad física se pide 1 metro de distancia. Y en deportes que son de balón o de equipo, por ejemplo en fútbol, se ha visto que durante competencias y entrenamiento casi no hay riesgo de contagio, al aire libre estamos hablando, sí, hay que aclarar, al aire libre, porque el periodo de contacto es tan pequeño que no alcanza a haber una carga viral significativa. Por lo tanto, en fútbol, que es lo más frecuente acá, no hay obligación de uso de mascarilla en entrenamiento ni en competencias, al aire libre. Lo mismo que pasa en piscinas. En natación, que también es frecuente a nivel escolar, no hay, el agua el virus se inactiva en el agua, por lo tanto no hay riesgo de contagio en el agua. Donde sí hay riesgo es en la llegada a la piscina, en el camarín y en la salida, ¿ya? Ahí donde de todas maneras debería mantenerse la distancia, mantener el uso de mascarilla. Una vez que se meten en la piscina, no es necesario el uso de mascarilla, independiente de la distancia que haya entre individuos de cada carril. Y en lo que sí hay que tener ojo son en los deportes que son de contacto estrecho, que son básicamente artes marciales o lucha grecorromana, en el fondo que están pegados todo el tiempo. En ellos sí debería haber uso de mascarilla. Y otro punto importante, claro, es que decían que pudiese ser riesgoso por la resistencia que se produce al flujo de aire. Incluso algunos hablaron de aumento de muerte súbita en el deporte por el uso de mascarilla. En realidad se ve que no existe cambios ni de pH, ni de nivel de CO2, ni el nivel de oxígeno a nivel sanguíneo con el uso de mascarilla. Cuando no voy a desaturar porque esté usando una mascarilla. Entonces, por ese lado no existe riesgo en pacientes asmáticos, ni patología pulmonar crónica, etc. Lo que sí aumenta definitivamente es la sensación de ahogo. En el fondo yo el mismo ejercicio lo siento más pesado, porque siento que me falta más el aire, porque efectivamente tengo que utilizar más musculatura para movilizar el flujo de aire, sobre todo en altas intensidades, ¿ya? Pero al medir la saturación, como te digo, no cae. Entonces lo que se recomienda, si es que tienen que usar mascarilla, es claro, hacer actividad física a intensidad moderada, no lograr pic máximos. Ya, bueno, en relación a lo mismo, en los colegios, están formulando, hay una recomendación para las clases de educación física. Pasa que, bueno, yo personalmente igual he tenido la experiencia que el año pasado, por ejemplo, no estaban todos online, los hacían moverse. Este año la educación física online y casi presencial es teórica. Entonces, ¿hay una política en relación a eso, alguna norma que les van a exigir a los colegios para promover la actividad física real, digamos, moviéndose? Sí, pues no hay nada formal aún, ¿ya? Sí se está trabajando como en establecer consenso en qué debería hacer cada colegio. Ahora, el gran problema es que a nivel del Ministerio de Educación no existe una normativa que obligue qué tipo de actividad física hacer en los colegios, ni quién tiene que guiar esa actividad física, ¿no? Cuando no es obligatorio, por ejemplo, que un profe de educación física haga la clase de educación física.
En muchos colegios, sobre todo rurales, el profe que tocó nomás le pasaron zapatillas con suerte y guía, ¿sí? Con sus recursos, porque tampoco tiene una formación al respecto. Entonces no hay obligación, pero sí hay recomendaciones que se están haciendo. Se asociaron los profesores de educación física a nivel nacional. Hay como una nueva asociación de profesores de educación física, que no me acuerdo la sigla, y ellos hicieron una recomendación que se las puedo después mandar al link para quien quiera, pero todavía no son oficiales, porque el ministerio, como te digo, no las ha reconocido, porque no conviene reconocer, porque eso obliga una norma mínima que no se puede cumplir en todos lados. Pero claro, la respuesta es, no existe norma ministerial. Claro, no están obligados. Básicamente depende de cada colegio, del estímulo de cada colegio, qué tipo de actividad hace. Otras preguntas que han hecho aquí, bueno, agradecen la excelente presentación y preguntan con respecto al HIIT en niños y niñas obesos. ¿Es recomendable como inicio de tratamiento? Sí, el HIIT, por lejos, tiene mucho mejor tolerancia que un trabajo de alta intensidad mantenida. No sé, como les decía en la presentación, el niño naturalmente va a jugar con HIIT. Bueno, para los que no conozcan la sigla, el HIIT es trabajo de alta intensidad a intervalos. En el fondo, voy a tope, descanso, me recupero y voy a tope de nuevo, ¿ya? Y claro, el jugar al pillarse, el jugar al tombo, la escondida, todos estos juegos son de carrera rápida, freno, recupero, carrera rápida otra vez, etc. Y metabólicamente funciona muy bien. Logra cambios metabólicos y de composición corporal muy bien en menos tiempo que trabajo de intensidad moderada por periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, no sé, pues date 10 vueltas a la cancha, en vez de, claro, pasa estos conos, reposa, ven saltando y vuelve, reposa y ahora anda a subir la cuerda en 20 segundos, etc. Estos trabajos de alta intensidad tienen en menos tiempo el mismo efecto que ejercicios más prolongados y de menor intensidad. Así que el HIIT, de todas maneras, es recomendado porque metabólicamente es bueno y porque es más estimulante para el niño. Sí. Y en relación al desarrollo de la fuerza, la pregunta es, ¿en qué edad, en qué momento está recomendado, me imagino que en gimnasio, el uso de máquinas y de peso? Eso va a depender mucho como de la experiencia de entrenamiento que tenga cada niño, porque es distinto una niña que a los 4 años empezó a hacer gimnasia artística y a los 6, 7 años quieren que empiece a utilizar máquinas, que un niño que, claro, juega la pelota una vez a la semana y el resto ve tele y lo quieren meter al gimnasio. La experiencia de corporalidad y de gestos técnicos va a ser muy distinto. Pero en lo global, pensando que son niños normales, que no se están especializando en ningún deporte, sino que, bueno, son niños activos, los recomendaría después de los 12 años, la utilización de gimnasio como formales, básicamente porque autorregulan mejor la fuerza y entienden mucho más las indicaciones y las consecuencias que puede existir si es que no siguen las indicaciones. Pero eso no quiere decir que podemos trabajar con pesos libres, por ejemplo. Por ejemplo, desde los 6 años para adelante, que el niño ya puede empezar a obedecer instrucciones más básicas, el trabajar con balón medicinal, por ejemplo, lanzarle uno al otro, o el utilizar estos elásticos que les decía de resistencia, o el saltar la cuerda, cosas que son más básicas, que sí, también son parte del entrenamiento de fuerza, sí se pueden utilizar. Ya, y la última pregunta que tengo para esta ronda, no sé después, Paulina, si tiene, en cuanto a la hidratación, ¿qué es lo más recomendable? Y específicamente la pregunta tiene que ver con la bebida energética. Sí, es que siempre, no sé, siempre se confunde. Bebida energética es la bebida con cafeína. La bebida deportiva es la bebida con glucosa y electrolitos. Porque podemos hablar de las dos cosas que son cosas distintas. Pero me imagino que está preguntando, si es por hidratación, que está preguntando por glucosa con electrolitos. Puede ser. Me imagino.
también va a depender de con quién estamos, pero en general nuestro organismo y el de los niños está adaptado para hacer actividad física 60-90 minutos sin requerir glucosa externa ni electrolitos externos. Por lo tanto, si alguien va a hacer entrenamiento de menos de 1 hora, agua es más que suficiente. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si estamos en una situación de calor extremo, por ejemplo en Temuco en verano, en un campeonato de tenis, en que normalmente hay poca sombra, lo que se ve es que los niños que son expuestos a solo agua o expuestos a bebidas deportivas tienden a beber más cuando hay bebida deportiva. En el fondo, el grado de deshidratación es menor cuando hay bebidas deportivas de acceso libre, porque resulta que tienen sabor, porque son color, porque hay marketing de por medio, etc. Si lo necesitan o no, no, pues no necesitan esto, pero espontáneamente toman más, ¿ya? Pero si al niño regularmente estuviésemos recordando que tiene que beber agua para hidratarse, no sería necesario la bebida deportiva. Y por otro lado, si tenemos un niño que está trabajando en actividad física para bajar de peso y meterle glucosa durante el entrenamiento es mala idea. En el fondo le estamos metiendo calorías extras que no nos sirven y no las necesitan. La única justificación que yo tendría para defender las bebidas deportivas son en deportes en que tenemos más de una competencia el mismo día. Por ejemplo, artes marciales, o lucha grecorromana, o tenis muchas veces, en que tenéis, para llegar a la final, en un campeonato corto de fin de semana, tenéis que ganar un par de partidos el sábado, y si clasificaste el domingo sigues participando y tenéis un par de partidos más, o un par de torneos más, o competencia, o lucha, o lo que sea. Porque lo que va a pasar es que, claro, pensando que es verano y que hace calor y que va a sudar el niño, así como el peor de los casos, el niño cada vez se va a ir deshidratando más, lo queramos o no, entonces va a llegar hasta el domingo a la final, con baja hidratación y probablemente con menos glicógeno muscular. Y por lo tanto, el momento en que mejor rendimiento debería tener para ganar, va a estar en desmedro de alguien que se haya protegido. Claro. Porque cuando uno da bebida deportiva en estos casos, el niño tiende, o en la fisiología infantil, tiende a utilizar más la glucosa externa que el glicógeno muscular cuando voy hidratando con bebida deportiva. Entonces, pensando en esta programación de varios torneos y que tengo que llegar a la final, para que ese niño llegue con su glicógeno muscular hasta el final, es buena idea ir dándole glucosa externa durante ese periodo de competencia. No sé si me entiendo. Sí. Esa sería la única razón en que yo recomiendo el uso de bebida deportiva. Para el resto, nada, agua, ojalá agua. Ya, ¿y la No bebida hay, energética? la energética está prohibida a menores de 18 años. No Ya. existe, No decirlo. en resumen, no, porque no se sabe muy bien en los niños, en cada niño qué grado de sensibilidad va a tener a la cafeína. Y si bien la cafeína es una ayuda ergogénica que utilizamos harto en adultos, en niños, como te digo, no podemos saber qué nivel de taquicardia, qué nivel de ansiedad, qué nivel de descoordinación le puede producir, y no se recomienda. Perfecto. Pancho, estamos llegando ya con las últimas preguntas. Todavía hay bastante gente que está conectada, muy interesada en tu tema. Aquí preguntan, cuando el niño presenta dolores en las rodillas debido al exceso de peso, ¿es recomendable indicar ejercicios aeróbicos? Siempre es recomendable utilizar ejercicios aeróbicos. En los niños que tienen exceso de peso y dolor de rodilla, de espalda, de tobillo, de lo que sea, claro, no es muy buen plan utilizar ejercicios que tengan que sostener ese peso y sobre todo hacer cargas particulares. En el fondo, que se ponga a jugar básquetbol o saltar la cuerda o que se ponga a trotar en asfalto 1 kilómetro diario, no sé, por dar ejemplo así como burdo. No se recomienda mucho, y lo que se recomienda, como les decía antes, es, claro, son ejercicios aeróbicos sin carga. Que para eso la bicicleta está perfecta, ya sea bicicleta que ande en la calle o bicicleta sin rueda, en el fondo los ergómetros, ¿ya?
o ejercicio acuático, que andan súper bien también. ¿Qué opinas de los suplementos proteicos? También es buena pregunta. Y ahí podemos alargar harto. Pero bueno, no están aprobados para el uso en menores de 18 años, primero que nada. Independientes sirvan o no sirvan, no están aprobados para menores de 18 años. Tenemos que tener claro que tenemos un grupo de individuos que está en desarrollo y que nosotros tenemos que aprender a alimentarse y crecer saludablemente. Desde ese punto de vista, tampoco se recomienda el uso de ayudas ergogénicas, sino que todo se puede recibir a través de la alimentación saludable. Y por otro lado, los estudios muestran que el 30% de los suplementos que existen en el mercado vienen contaminados con esteroides o con andrógenos. Entonces, nunca vamos a saber, porque las etiquetas claramente no lo dicen, si es que si yo le recomiendo un suplemento, este va a venir contaminado, y claro, si viene con andrógenos, claramente, bueno, o cualquiera de los dos, con andrógenos o con esteroides, puede alterar su desarrollo, entonces es riesgoso utilizarlo. Así que no se recomiendan el uso de ayudas ergogénicas o de suplementos. Salvo pudiésemos discutir en ocasiones especiales, por ejemplo, en atletas que son veganos. Que ahí podemos usar creatina, podemos usar suplementos que son recomendados por nutricionistas y marcas que sabemos que no vienen contaminadas, que son marcas específicas, cuando que vienen con sello de calidad, etc. Pero eso es como llama a nivel más específico. En general, para el niño que es activo o que juega su pichanca fin de semana, no se necesitan ayudas ni suplementos. Daniela. Es que estaba silenciada. Bueno, súper interesante, ya hemos resuelto hartas preguntas, varias se pudieron juntar, y como para ir cerrando, Pancho, ¿qué te debería indicar un médico, ya sea general, un pediatra que está frente a un niño en el control de niños sanos? ¿Qué actividad física recomendar a los papás? ¿Qué cantidad de tiempo? ¿Y cuántas veces a la semana? O sea, las recomendaciones, como el desde para tener un nivel de actividad física suficiente para repercutir en una buena salud, son 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o elevada, ¿ya? Es para el niño, estamos hablando. Y eso no son 60 minutos continuos, pueden ser bloques de 10, incluso se ha visto que hasta 8 minutos de actividad, y que los vais sumando en el día, y sumáis 60, ya está perfecto. Entonces, por eso la importancia del colegio acá en todas estas intervenciones, porque, por ejemplo, si logramos que los recreos sean activos, y logramos que la llegada y la llegada al colegio y la vuelta a casa sea activa, ganaríamos harto, por el fondo, como les recordaba, el 82% de nuestros niños no clasifican con estos 60 minutos diarios de actividad física. Entonces estamos con números tan malos que cualquier cosa yo creo que puede empezar a hacer que ese porcentaje mejore. Pero sobre todo lo que recomiendo es que los papás se involucren. Ojalá vean los niños que el papá, claro que estamos hablando en un país que no existe, pero en el fondo que el papá puede ir en bicicleta al trabajo, o que llega a la casa o se levanta temprano y puede ir a trotar, o que se junta con su amigo y va a jugar vóley o fútbol. Bueno, que vea que los papás también son activos, normalmente esos niños también empiezan a participar más espontáneamente. Entonces, por un lado, los papás deben servir de ejemplo, y por otro lado, el entorno también debe facilitar ese acceso. Cosa que estamos cojos en ambas. Sí, sí. Bueno, la pandemia nos ha favorecido, y algunos lugares como nosotros tenemos mal tiempo además. Sí, no. Cada día tienen que hacer juegos bajo techo, que es más complicado por la ventilación. Bueno, no sé, Paulina, si tienes alguna otra pregunta tú. Es que, mira, quisiera poder
responder todas las, perdón, que el doctor respondiera a todas las que están. Aquí salió última, en último minuto, me parece igual muy complementaria, respecto a los alimentos que tienen fitoestrógenos, como la soya, y el metabolismo de los niños y niñas, si se recomienda. No, pues, no, por ningún, o sea, no hay ningún beneficio, ¿no? En deporte o en rendimiento no aporta nada la soya, de hecho la calidad, porque hay, cuando uno habla de suplementos proteicos, que esa fue una de las preguntas que apareció, específicamente el whey protein, que es la proteína del suero de la leche, como le digo, no se recomienda menores de 18 años, pero el riesgo de que venga pichiratea con alguna cosa entre medio que no sabemos qué es. Pero sí, el whey protein tiene muy buena respuesta en mejorar masa muscular en adultos. ¿Ya? Es súper utilizado, y en tercera edad también. En el fondo, para disminuir la pérdida de masa progresiva por la edad, se utiliza harto. Lo que sí podemos utilizar en vez de whey protein en niños, y se han hecho estudios en rugbyistas y en ciclistas, es la leche con chocolate. Porque tiene el porcentaje de proteína, carbohidrato que trae, es como 3:1, que hace que cuando se utilice post ejercicio, sobre todo cuando es post ejercicio de fuerza, toda esa proteína y carbohidrato va hacia recuperación de glicógeno muscular y recuperación de las proteínas destruidas durante el ejercicio. Entonces, cuando tú comparas a un niño que, no sé, pues se toma un jugo yupi después de entrenar, o uno que toma leche con chocolate post entrenamiento, efectivamente el niño que toma leche con chocolate tiene mejor masa muscular después de 3 meses de intervención. Entonces, en vez de recomendar los suplementos de proteína, recomendar leche con chocolate. Sobre todo se ha visto también que es seguro los protein más que han salido, estos yogur y leche que tienen extra proteína, que traen como 12 gramos por caja, también andan bien. Sí, Y ahí está dando que... los niños adhieren fácil a eso, y claro, y mejoramos los consumos de lácteos, que en niños en Chile estamos cortos. Ahí agregamos una porción de lácteos diario. Cualquier leche con chocolate, no quiero hablar de marcas, pero están haciendo la pregunta para complementar. Cualquier leche con chocolate o la preparación casera de la leche que uno prueba en la casa con chocolate, ¿va a estar bien? ¿O hay algo recomendable? Yo les recomiendo una semi-escremada, por lo menos 200 en escolares y adolescentes, ojalá 400 ml post ejercicio, hablando de que entrenaron 60 minutos por lo menos, pues no que fueron al recreo y que volvieron cansados y se tomaron leche con chocolate, sino pensando que hubo entrenamiento y hubo estímulo muscular. Pero recomendaría los que ya están hechos, porque claro, va a depender de cuántas cucharadas de chi, el porcentaje de carbohidrato, y lo que, como te digo, lo que se ha visto es que la proporción tiene que ser de 2:1, 3:1 entre proteínas y carbohidratos. Entonces necesitamos por lo menos unos 20 gramos de proteína que se consuma. Entonces, si le echamos chocolate, va a depender, claro, si es 100.000 o si es colacao, si es no sé qué otra cosa, cambia mucho. Entonces, mejor comprarla hecha. Y aparte que es más fácil la portabilidad, echar una cajita con chocolate en la mochila y listo. Daniela, perdona, pero en agradecimiento a los asistentes que todavía nos están acompañando hasta ahora, quiero complementar, que puede ser muy importante para este grupo, con respecto a lo que nombraste antes de la mascarilla. Hablamos de la mascarilla, que dijiste que era importante en la parte de artes marciales o ya de más contacto físico. Uno de los asistentes nos pregunta de dónde obtener la evidencia del uso de mascarilla para practicar este deporte de contacto, que probablemente a lo mejor lo necesita para su grupo y... Sí, pues, ese es el problema. En Chile no existe, la federación, por ejemplo, no tiene normas oficiales. Y las recomendaciones internacionales se basan en trabajos que se han hecho afuera, y hay que ir a la publicación específica, que son de N muy pequeño, que son de población súper específica, no es universal, y por eso no hay consenso. Entonces habría que ver, depende de qué deporte están buscando el uso de mascarilla o no, y buscar la evidencia que hay. Porque para todos los deportes hay. Y hay evidencias que son bien pobres. Ya. Bueno, ahora sí, yo creo que ya hemos contestado la mayoría de las preguntas.
hemos dejado contento a la audiencia, que le agradecemos su participación, igual a ti, Pancho, por acompañarnos nuevamente. Esperemos que no sea la última, yo sé que no, vamos a seguir invitando. Cuando quieran. Pero bueno, con esto damos término a todo nuestro ciclo de webinar de este año, que fueron 5, que fueron súper exitosos, estamos súper contentos con eso, esperemos que ustedes igual. Agradezco de nuevo a Francisco, a la Sochipe, Axon Pharma, que ha sido el que nos apoyó en esta oportunidad, nos facilitó su plataforma, su difusión. Tenemos subido los webinars anteriores, los 4, y prontamente se va a subir a la página de la Sochipe para que lo consulten. Recuerden además que la participación de los webinars, los 5 completos, van a ser certificados. Este certificado les va a llegar a su email en las próximas semanas, ¿ya? Estén atentos, por favor, a todo lo que vayamos haciendo, ya sea por nuestra página o por nuestros canales de comunicación, porque si bien terminan los webinars ahora, probablemente vamos a tener más actividades adelante. ¿Cierto, Paulina? Así es, así que cordialmente invitado y felices, y un millón de gracias, Pancho, por tu tiempo y compartir tu experiencia y tu conocimiento, muy valioso. Sí, cuando quieran. Oye, ¿puedo dar un dato? Todos los que quieras. Que ayer salió a la venta, no sé si ubican a Sandra Maecha, pero es como la que impulsó la especialidad de medicina del deporte en Chile, que es colombiana y brasileña, y como todo el mundo ya. La editorial Mediterráneo sacó ayer a la venta un libro de actividad física en niños, niñas y adolescentes. Yo soy parte de uno de los autores de algunos capítulos, pero es en la página de Facebook de la rama de Medicina del Deporte de la Sochipe, está el link para que vean, porque el temario es, para los que trabajan con actividad física, es súper bueno, y los autores de los distintos capítulos también son súper buenos. Así que Super. sale como 20.000 pesos, no es tan caro, y el encontrar material en castellano sobre actividad física en niños, niñas y adolescentes es escaso. Entonces yo creo que es una súper buena oportunidad para todos. Muchas gracias. Aquí saludan desde Puerto Montt, desde México, desde varias partes. Saludos a todos, güey. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.